Bueno, esta noticia es tan importante que, por supuesto, tenemos que dedicarle unos minutos aquí en Red Más Internacional para entenderla mucho mejor, saber cuál es su trascendencia, de qué se trata, qué viene de aquí en adelante. Saludamos para eso a nuestro invitado. Se trata de Camilo Delgado, doctor físico y cosmólogo observacional de la Universidad de Ferrara en Italia. Es también investigador del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad Nacional. Mejor dicho, Camilo, usted es el hombre, no podía ser otro. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Sí, bueno, quiero que entendamos todos, que entienda la abuela, que entienda la mamá, que entiendan los que conocen un poquito más acerca de todo esto. Así que empecemos pues por lo básico. ¿Qué es un agujero negro? Sí, un agujero negro es un sistema físico, ¿sí? Donde tenemos una región que ni la luz puede salir. Es decir, genera una atracción gravitacional tan intensa que se le llama una singularidad, donde cualquier cosa que entre allí no puede salir. Sí, es decir, es un campo muy intenso. Imagínate que te estén jalando fuertísimo y que tú no puedas, aunque te muevas, no puedas contra ese campo. Es decir, alguien te está jalando muy fuerte y tú haces toda la fuerza y no puedes. Es decir, no hay cómo salir. Ni siquiera la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo puede salir de ese campo de atracción tan intenso. Entonces, ¿por qué lo vemos negro finalmente? Es decir, es un cuerpo físico que no emite luz como tal, sino que tiene una región alrededor que se llama el horizonte de eventos, donde ya yo puedo empezar a observar luz que está girando alrededor, ¿sí? Pero como tal, el centro del agujero negro no podemos saber qué hay allí. Entonces es un sistema físico que tiene una gran atracción, que está compuesto de un horizonte donde no podemos saber qué hay dentro de allí, pero fuera del horizonte tenemos toda una zona lumínica, que fue lo que observamos hoy. Y ha sido siempre ese uno de los grandes misterios del universo. Lo que pudimos ver hoy, esas imágenes que hoy se revelan al mundo, es un hecho histórico. ¿Por qué? Primero porque es la primera vez que tenemos una imagen de ese objeto astrofísico llamado un agujero negro. Todo lo que antes teníamos era simulaciones hechas en computador usando el movimiento, por ejemplo, de estrellas que giraban alrededor de ese centro, por ejemplo, el centro de la galaxia, que podemos saber que hay un agujero negro allí, pero era la dinámica de esas estrellas y hacíamos, usando esa dinámica de estrellas, una imagen hecha por un diseñador, pero no teníamos la imagen directa de la luz que está alrededor de ese horizonte de eventos. Pero entonces con esta imagen que ya el mundo conoce, uno ya puede decir que existe, se puede dar por hecho, y esto comprueba las teorías de Hawking, las teorías de Einstein. De hecho, y es interesante porque hace 100 años, en 1919, se hizo la primera corroboración de las teorías de Einstein. Einstein lo que hizo fue un nuevo modelo de gravedad. Antes de Einstein, el modelo de gravedad era el de Newton. Luego Einstein genera un nuevo modelo de gravedad donde yo lo que tengo es que una masa genera una curvatura del espacio-tiempo circundante. Antes con Newton solo se hablaba o de espacio o de tiempo separados. Desde Einstein se empezó a unir espacio-tiempo y él genera esa gravedad asociada con esa curvatura, ya es un tema geométrico. Entonces hace 100 años, con un eclipse, se pudo detectar que esa teoría funcionaba. Pero ahora han pasado 100 años de tecnología donde, usando esa misma teoría, hemos podido predecir cómo iba a ser ese aro lumínico que hemos estado observando y que ahora tenemos la imagen directa. Es decir, ayer habían simulaciones usando esa teoría de Einstein de cómo debía ser esa especie de dona que hemos observado y hoy tenemos la imagen de eso. Bueno, y explíquenos un poco, ayúdenos a entender un poco cómo fue que lograron captarlo, porque bueno, tengo entendido que se combinaron 8 radiotelescopios alrededor del mundo. Eso suena un tema complicadísimo con absoluta sincronización. ¿Eso cómo se hizo? Bueno, ahí, como estaban en diferentes zonas horarias, entonces se usó un reloj atómico para poder hacer la sincronización de la señal que recibía cada uno, porque se la recibía a diferente tiempo local. Entonces necesitaban tener una sincronización de las imágenes. Lo interesante es el manejo de la información. Es decir, estamos hablando de que en total, para producir esa imagen, se tuvo que tener el archivo de 5 petabytes. Estamos hablando de que esa información es equivalente a tener alrededor de la información de 100.000 fotos de Facebook. Entonces ahí empezamos a entender el nivel de investigación que hay detrás. Es decir, no solamente es entender la física que hay detrás, sino es cómo usamos la información de cada radiotelescopio, de los 8, las unimos
porque cada uno produce una imagen. Luego unimos esa información y al final con unos algoritmos reproducimos la imagen. Y ese es el tamaño que tiene. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Pues sabemos que todas las aplicaciones que generamos en nuestros celulares, entre más eficientes sean, pues nos sirven más. Es decir, entre más rápidas sean. Sí, claro. Y eso se logra gracias a ese tipo de algoritmos que se usan, por ejemplo, para producir esa imagen del agujero negro en ese cúmulo de galaxias, en esa galaxia M87. Bueno, pero entonces aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Qué sigue o debe seguir después de este hallazgo para que nos sirva a la humanidad? ¿Para qué? Claro, entonces, en términos científicos, debemos tener una imagen de la misma resolución angular, es decir, lo que podemos observar del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, que está alrededor de 27.000 años luz, porque como se decía antes, el agujero negro que se ha observado está a 55 millones de años luz. Está bastante, medianamente, digamos, lejos comparado con nuestro agujero negro. Entonces, lo primero es tener la imagen de ese agujero negro de nuestra galaxia, que es nuestro vecindario. Y luego ya empezar a escanear todos los agujeros negros que nos rodean a nosotros. Porque al final los astrónomos somos cartógrafos estelares. Estamos diseñando el mapa completo del universo para poder viajar a través del universo. De hecho, no sé si vieron la película Interestelar, allí hay una descripción de un agujero negro. ¿Sí? Y hay teorías matemáticas, ¿sí?, que permiten viajes espaciales. Pero eso no va a pasar ahora, eso va a pasar en unos 500 años. Sí. Pero debemos primero hacer el mapa. Es parecido a lo que pasó con el descubrimiento de América. ¿Sí? Primero se tenía una idea vaga de cómo debe ser el mapa del mundo y después algunos aventureros empezaron a poco ir entendiendo ese mapa. Y ahora tenemos, ¿qué? Aviones que viajan a través del globo. ¿Tiene usted razón? Entonces, hacia allá vamos. Pero la ciencia va lento. Pero cada paso es seguro. Y eso lo hemos demostrado hoy con esa imagen. Bueno, pues interesante. Queríamos acercarnos un poco más a este tema del que hoy habla el mundo y no es para menos. Así que nuestro invitado Camilo Delgado, como les contábamos, doctor físico, cosmólogo observacional de la Universidad de Ferrara en Italia, investigador del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad Nacional. Le damos las gracias por haber estado aquí explicándonos un poco acerca de todo esto. Buenas noches. Y lo último que quisiera anotar es el grado de resolución. Es decir, lo que hemos observado, ese detalle, es similar a si quisiéramos observar una dona en la Luna. Imagínate, el grado de precisión que hemos llegado, observar una dona en la Luna. A ese grado de precisión hemos llegado. Es como si pudiéramos observar desde un satélite de observación de la Tierra un cabello de una persona. Avanza la tecnología, avanza la ciencia y nos permite este tipo de revelaciones tan maravillosas. De nuevo, muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted.